El 27 de noviembre de 1871, el sol en La Habana no era dorado. Era un metal frío, plomizo. Piensen en esto. 8 jóvenes, la flor y nata de la universidad, estudiantes de medicina, con la vida entera estallando en sus venas, estaban a punto de morir. Su crimen, ninguno. Su condena, en cambio, era un eco sordo de la histeria, el miedo y la brutalidad del poder colonial. Hoy vamos a desenterrar esa mañana, pero antes de llegar al fusilamiento, debemos entender cómo un simple acto de vandalismo juvenil se convirtió en una de las peores manchas de la historia cubana. Todo comenzó con una tumba, la tumba de Gonzalo Castañón, un periodista español y director del periódico La Voz de Cuba, conocido por su virulento antinacionalismo, había muerto, y su sepultura en el cementerio de Colón se había convertido en un símbolo para los voluntarios españoles, una milicia civil armada de ferviente lealtad a la corona y un odio descontrolado hacia cualquier atisbo de cubanía. El 23 de noviembre, un grupo de jóvenes estudiantes de la Cátedra de Medicina pasó junto al nicho. ¿Qué hicieron? Lo que hacen muchos jóvenes, en un arrebato de irreverencia, rayaron el cristal de la tumba. Unos dicen que lo rompieron, otros que fue solo un garabato, un acto trivial, un error. Pero, en una Cuba, en plena guerra de los 10 años, donde la tensión entre españoles y criollos era un cable a punto de romperse, este acto fue visto no como un vandalismo, sino como traición y sacrilegio. Los voluntarios no buscaban justicia, buscaban sangre, y el gobernador civil, presa del miedo a la milicia descontrolada, se la entregaría. Cientos de estudiantes fueron arrestados, y luego se seleccionó a un grupo para el escarnio. La verdad es que los responsables del acto original no estaban en el grupo final. No importaba. El fiscal pedía la pena de muerte para todos. Imaginen la sala. No hay garantías. No hay defensa real. Solo hay la presión de una turba armada afuera, clamando a la pared, a los rebeldes. El primer juicio los declaró inocentes, pero los voluntarios, indignados, exigieron una segunda votación. Y entonces, la injusticia se legalizó. El tribunal militar, acobardado, dictó que, aunque no se podía probar quién había dañado la tumba, 8 jóvenes serían elegidos por sorteo para ser fusilados, como ejemplo y escarmiento. Los nombres que salieron de aquella urna macabra fueron Alonso Álvarez de la Campa, José de Marcos Medina, Carlos de la Torre, Vicente Ponce de León, Anacleto Bermúdez, Eladio González, Ángel Laborde, Carlos Verdugo. La edad promedio, 17 a 21 años. La noticia corrió como un fuego helado. El padre de uno de los muchachos, Fermín Valdés Domínguez, quien se salvó de ser fusilado por su corta edad, intentó sobornar, rogar, suplicar. Fue inútil. El 27 de noviembre, a las 4:20 de la tarde, los 8 muchachos fueron llevados al Paseo del Prado, frente al castillo de San Salvador de la Punta. Los hicieron arrodillar. Un cura intentó consolarlos. Ellos, con una dignidad que desmentía su edad, se negaron a arrepentirse de una ofensa que no habían cometido. Se cuenta que uno de ellos gritó: «¡Viva Cuba libre!». Se escuchó la orden. El silencio fue brutal, roto solo por el estallido de la descarga. La sangre joven se derramó sobre las piedras de La Habana. No murieron por la libertad, murieron por la cobardía del imperio y la ceguera del odio. Un oficial, que había sido forzado a presenciar la ejecución, dejó una nota que decía: «Qué pena y qué dolor. Mañana sabrán todos que se ha cometido una injusticia». La ejecución de los 8 estudiantes de medicina no ganó la guerra a España. La perdió, moralmente. Convirtió a 8 jóvenes comunes en mártires eternos. Hoy, la fecha de su fusilamiento, es un día de luto y de reflexión en Cuba, un recordatorio perpetuo. Esta historia no es solo sobre un fusilamiento, es sobre el peligro de la histeria colectiva y cómo el miedo puede ser manipulado por el poder. Cuando la verdad
y la ley son reemplazadas por la venganza y la necesidad de dar un ejemplo. La vida humana pierde todo valor. El verdadero crimen no lo cometieron los estudiantes al rayar una tumba. El verdadero crimen fue el de las autoridades que, por preservar su propio control y calmar a una turba, sacrificaron la inocencia. La pregunta que nos queda es, ¿cuántas veces, en la historia moderna, la presión social o política ha dictado una sentencia antes de que los hechos fueran examinados? La justicia, que cede ante el clamor de la multitud, nunca es justicia, es tiranía disfrazada.